sobre introducción a la semiología, que incluye, según el programa que les pasé, 3 capítulos, ¿verdad? Tienen que estar, en la clase con la historia clínica, porque tienen que familiarizarse con esa historia clínica, ir rellenando con el paciente que tienen, ¿verdad? Entonces, Gabriela Paca, a ver, dígame, ¿en qué parte de la historia clínica estamos? Buenas noches, doctor. En la identificación del paciente. ¿En qué parte de la historia clínica estamos? En la identificación del paciente. No, ya pasamos eso. En las patologías por sexo, doctor, nos quedamos en esa parte. Las que predominan en los hombres por ocupación y en las patologías que predominaban por ocupación. Ya pasamos eso, edad y sexo. Dijimos, hay enfermedades que se van presentando de acuerdo a la edad. Hay enfermedades que predominan en la mujer, otras enfermedades predominan en el hombre. Ya pasamos eso. Y por ocupación, doctor, en las enfermedades que predominan en ocupación. Aquí es esa ocupación, ¿verdad? También ya lo dijimos eso. Y ahora vamos a ver los hábitos patológicos. Importantes dentro de la identificación del paciente, identificar hábitos patológicos, porque hay hábitos que dañan al organismo, ¿no es verdad? Hay que interrogar al enfermo sobre si consume bebidas alcohólicas. Es importante precisar el tiempo de consumo, el tipo de bebida que consume y a qué edad empezó a consumir alcohol. Entonces, cuando uno identifica que el paciente es alcohólico, hay que investigar qué repercusiones ha tenido ese consumo de alcohol sobre, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, sobre el corazón o sobre el cerebro. Sabemos que el principal problema que produce el consumo de alcohol por largo tiempo es a nivel del hígado. Lo que produce es una cirrosis, ¿verdad? Pero no es que solamente produzca cirrosis, el alcohol puede producir una serie de repercusiones a nivel del sistema gastrointestinal, pero en este momento solamente vamos a nombrar como hábito, porque estamos identificando qué hábitos tiene mi paciente. Cuando ya llevemos semiología gastroenterológica, ya vamos a describir bien de qué manera el alcohol daña al hígado. El consumo de alcohol también daña al corazón, produce una miocardiopatía dilatada, produce hipertensión y produce arritmia. Y sobre el cerebro también se sabe que el alcohol produce severas complicaciones. Entonces eso vamos a ver en semiología neurológica. Entonces aquí lo importante dentro de la identificación del enfermo es identificar qué hábitos patológicos. O sea, yo como médico, cuando estoy haciendo la historia clínica, debo identificar qué hábitos patológicos tiene el enfermo. El sedentarismo también está considerado como un hábito nocivo para la salud. El hecho de no hacer ejercicio, el hecho de no caminar, predispone a las enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus, la obesidad, la hipertensión y la litiasis biliar. Los sujetos sometidos al estrés, el estar estresado es parte de una condición mórbida que puede provocar problemas a largo plazo. Cuando ese estrés se mantiene, pues hace daño mal que mal, ¿verdad? Entonces, ejecutivos, gerentes, personas con cargos jerárquicos, médicos,
están sometidos no es que sea patrimonio solamente de este grupo de personas, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie puede estar sometido al estrés. Por ejemplo, en esta época, creo que con la pandemia del COVID, todo el mundo anda estresado. Entonces, si ese estrés se mantiene en el tiempo y el sujeto no lo controla, puede desencadenar, puede ser un gatillo, puede ser un factor que predisponga, que precipite algún otro problema. Los trastornos de la alimentación, como la anorexia, la bulimia, también intervienen mucho en la génesis de muchas enfermedades. Por lo tanto, en esta parte de la historia clínica donde uno identifica los hábitos patológicos, no hay que, es decir, siempre hay que precisarlos, hay que investigar, hay que preguntarle al enfermo. El tabaquismo, el consumo de tabaco, igual, es un hábito patológico. Hay que interrogar también, hay que preguntar al enfermo a qué edad empezó a consumir el tabaco, cuántos cigarrillos por día fuma. Sabemos que el tabaco, el consumo de tabaco produce una infinidad de enfermedades, es un factor de riesgo fundamental para muchas enfermedades que vamos a ir viendo a medida que avancemos la materia. El consumo de estupefacientes es muy difícil interrogarlo porque generalmente el paciente, la persona, lo oculta que consume algún estupefaciente. Entonces a veces es el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social que trabaja en un hospital el que tiene más capacidad para interrogar. Entonces, importante, el consumo de tabaco y el consumo de estupefacientes. Fíjense que estamos en el interrogatorio, estamos dialogando con el enfermo, no lo estamos examinando aún. Entonces, una vez que hemos terminado de identificar bien al enfermo, hemos puesto su nombre completo, su edad, el sexo, ¿verdad? De qué trabaja, de dónde proviene, dónde ha nacido, dónde vive. Recién le preguntamos el motivo de la consulta, es decir, lo que a nosotros nos interesa, lo que al paciente le interesa, es que usted le solucione el síntoma por el cual ha venido. O sea, si se da cuenta, todo lo anterior al enfermo no le interesa. O sea, el enfermo no ha ido a la consulta, interrogue si consume alcohol, si es casado, si es soltero. Todos esos aspectos al enfermo no le interesa, pero a uno como médico le interesa. ¿Verdad? Las condiciones, el estado civil también aquí se interroga, hay que saber si el enfermo es casado o la mujer es casada o es soltera o es divorciada, es decir, todo su estado civil nos interesa. En realidad, entonces, lo que le interesa al enfermo es que usted escudriñe, es decir, que usted llegue a darle una respuesta sobre el motivo de la consulta, es decir, el por qué ha venido al médico, el por qué ha ido a las 4 de la mañana al hospital, o el por qué está asistiendo en horas de la tarde a un centro de salud. Eso es lo que le interesa al enfermo, ¿verdad? Entonces, los motivos de consulta son infinitos, son variados. Yo puedo consultar al médico por un dolor de cabeza, puedo consultar al médico por mareos, por visión borrosa, por tinnitus, por epistaxis, por dolor abdominal, por vértigos, por parestesia, por disuria, por polaquiuria, por adormecimiento del brazo, por el dolor del pecho, por disnea. Entonces, los motivos de consulta van a ser, por tos, por ejemplo, van a ser de acuerdo al sistema
En esta parte de motivo de consulta no nos vamos a detener porque obviamente ustedes todavía no entienden, no saben cómo se expresa una enfermedad cardiovascular, cómo se expresa una enfermedad cerebrovascular, cómo se expresa una enfermedad respiratoria, es decir, cuáles son los síntomas de cada sistema. ¿Qué es tenesmo vesical? ¿Qué es disuria? ¿Qué es polaquiuria? ¿Verdad? Entonces, cada sistema, cada órgano, cada aparato tiene una forma de cómo se expresa, es decir, cada enfermedad tiene una forma de cómo se expresa. Por lo tanto, el próximo capítulo, cuando nosotros terminemos esta primera parte, esta unidad número 1, vamos a llevar semiología cardiovascular. Y en semiología cardiovascular vamos a llevar todos los síntomas de las enfermedades cardiovasculares. Dolor del pecho, disnea, palpitaciones, síncope, ¿verdad? Semiología cardiovascular. Entonces, ahí vamos a avanzar, vamos a ir desglosando cada uno de los síntomas por los cuales viene el enfermo, ¿verdad? Ok, entonces los enfermos van al médico o por un síntoma o por un signo. Ya ustedes, ya hemos visto qué es síntoma, qué es signo. Síntoma más signo hacen un síndrome. Entonces, lo importante de esta parte de investigar por qué ha venido el enfermo, es decir, cada síntoma que tenga el enfermo, yo tengo que desmenuzarlo. Por ejemplo, si el paciente viene por un dolor abdominal, yo tengo que investigar qué característica tiene ese dolor abdominal, desde cuándo lo tiene, qué tipo de dolor abdominal tiene, qué factores hacen que se agrave su dolor, qué factores hacen que se alivie su dolor, ¿no es verdad? ¿Es un dolor crónico? ¿Es un dolor agudo? ¿Es un dolor que aumenta cuando él consume alimento? ¿Es un dolor que se agrava cuando él no come? Es un dolor que se asocia a náuseas, a vómitos. Entonces, ¿dónde se localiza el dolor? ¿Es arriba del ombligo? ¿Es abajo del ombligo? ¿Es en los flancos? Es decir, a los lados. Fíjense ustedes que yo estoy desmenuzando el dolor. Por eso es que la semiología es complicada, es extensa, porque imagínense, yo tengo que saber interrogar cada síntoma. El dolor abdominal estoy hablando. Entonces, un paciente que viene con dolor abdominal, yo tengo que desmenuzar ese dolor. ¿Desde cuándo le duele, señor, la barriga? ¿Cómo le duele? ¿Qué característica tiene ese dolor? ¿Es un dolor cólico? ¿Es un dolor continuo? ¿Es un dolor que le aprieta? ¿Es un dolor como si se estuvieran torciendo sus tripas? Tengo que desglosar, tengo que estudiarlo bien a ese síntoma. Cada uno de esos síntomas por el cual viene el enfermo, porque el enfermo puede venir por un síntoma, pero puede venir por 2 o por 3. Uno de ellos puede ser el más importante, y a eso se llama el síntoma cardinal, pero también el paciente puede venir por síntomas secundarios. Por ejemplo, un enfermo que viene fundamentalmente por fiebre, la madre lo trae porque está con fiebre alta, tiene 39, pero hay síntomas secundarios a la fiebre. Por ejemplo, cuando uno está con fiebre también le duele la cabeza, le duele el cuerpo, está como apaleado, ¿no ve? No tiene ganas de comer. Entonces, todos los motivos de consulta, es decir, el motivo por el cual está acudiendo el enfermo al médico o al hospital o al centro de salud, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el síntoma cardinal. He dicho en la anterior clase que el síntoma cardinal identifica al sistema o al aparato que está enfermo, por lo tanto es importantísimo identificar el síntoma cardinal. Pero como les digo, como en este trípode dice, los síntomas secundarios también son importantes. Hay que saber qué síntomas secundarios tiene el paciente. ¿Y cómo voy a investigar yo los síntomas secundarios? Al final, no siempre es fácil identificar cuál es el síntoma cardinal y cuál es el síntoma secundario. ¿No es verdad?
El síntoma cardinal generalmente el que más le preocupa al paciente, pero no siempre ese es el síntoma cardinal. A ver, si un paciente tiene una apendicitis, por ejemplo, por ahí lo que más le ha preocupado al enfermo son los vómitos. O sea, el paciente de prepo empezó a vomitar. El médico lo examina y dice, este es un apendicitis. O sea, pero los vómitos son parte de la clínica de una apendicitis aguda. Pero el síntoma cardinal de una apendicitis aguda, ¿cuál creen que es? Tribuna libre. ¿El dolor? El dolor abdominal. El dolor abdominal es el síntoma cardinal de una apendicitis aguda. ¿Cuál es el síntoma cardinal de un accidente cerebrovascular? De una embolia cerebral. ¿Hemiplegia? No. ¿El dolor? No. ¿La parálisis? No. ¿La cefalea? No. ¿Adormecimiento del rostro podría ser? Puede ser, exactamente. Hay enfermos que empiezan la embolia porque tienen un adormecimiento alrededor de la boca. Otros enfermos empiezan con adormecimiento del brazo izquierdo y de la pierna. Otros pacientes se acuestan en la noche y resulta que al amanecer, escuchen bien esto, al amanecer, cuando ese enfermo quiso levantarse para ir a hacer sus necesidades, ya no podía caminar. Es decir, está con hemiparesia, o sea, no puede mover la pierna, no puede mover el brazo. Y si es un anciano que vive solo, ¿qué le va a pasar? Se va a caer, ¿no?, de la cama. Entonces, importante eso. Otros enfermos que sufren accidente cerebrovascular, como decían ustedes, pueden empezar con una cefalea intensa. Eso ocurre fundamentalmente cuando la embolia cerebral se debe a una crisis hipertensiva, cuando se le sube de golpe la presión. Entonces el síntoma cardinal es una cefalea. Pero la cefalea no es patrimonio de la embolia cerebral. No, la cefalea no es exclusiva de la embolia cerebral. Puede ser una simple hipertensión arterial. Por lo tanto, importante es que uno identifique el síntoma cardinal y discrimine sobre los síntomas secundarios. Imagínense que yo no haga buena anamnesis, buen interrogatorio, y confunda, diga, por ejemplo, en el caso de la apendicitis aguda, por vómito. O sea, como vomitó tanto, el paciente le preocupó el vómito, se fue al médico, ¿ya? Y el médico le dice al enfermo, seguramente que usted ha comido algún alimento, le ha hecho mal, está intoxicado usted. Ay, caramba. ¿Ve? No está interrogando bien, porque a lo mejor ese enfermo primero tuvo dolor abdominal. Pero como estar vomitando ya uno lo desespera, porque es un síntoma que molesta, ¿verdad? O alguien está tranquilo cuando vomita. No, pues el vómito es una situación que desespera, ¿verdad? Es tan molestoso el estar con el vómito, peor si es precedido por náusea, pues obviamente uno se desespera, uno puede recurrir al médico. Entonces, pero en una apendicitis aguda, las náuseas y los vómitos son síntomas secundarios. El síntoma cardinal de la apendicitis aguda es el dolor abdominal. ¿Cuál es el síntoma cardinal en un infarto agudo de miocardio? Angina. Dolor de pecho, digamos, ¿verdad? Un dolor en el precordio. Pero hay enfermos que pueden venir porque tienen un estado nauseoso, el dolor está en el brazo, se sienten mareados. Entonces, esos síntomas pueden ser síntomas secundarios. Pero cuando uno le interroga al enfermo, a ver, escúcheme señora, ¿no le dolió el pecho unas horas antes? Sí, doctor, grave fue mi dolor del pecho. Primero en realidad me dolió el pecho, doctor, y después sentí como mareo, el dolor se me vino al brazo, ¿se dan cuenta?
Por eso es que en esta diapositiva, en este trípode, importante identificar el síntoma cardinal, importante también es identificar los síntomas secundarios. ¿Ok? Entonces, no vamos a ir desarrollando los síntomas acá porque ustedes todavía no saben cómo se manifiestan las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, genitourinarias, gastroenterológicas, cerebrales, del sistema hematológico, el sistema osteomuscular. Entonces, el mensaje es que, o lo importante es que después de que yo termine esa parte de identificación, nombre, edad, sexo, ocupación, estado civil, procedencia, qué nivel de escolaridad tiene el enfermo. Fíjense, en su historia clínica dice todo eso, ¿no? El nivel de escolaridad, hasta cuándo fue al colegio, salió de la universidad, no salió, el motivo de consulta, continuamos con el motivo de consulta, y bueno, el motivo de consulta de síntomas, y agarramos un diccionario médico, yo voy a tener síntomas desde la A a la Z, hasta ¿se dan cuenta? De la A a la Z yo tengo innumerables síntomas. Por lo tanto, no lo vamos a desglosar ahorita toditos esos síntomas, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué sigue después de que yo escudriño, averiguo, pregunto, síntoma cardinal de los síntomas secundarios? Yo voy a escudriñar todos los síntomas por los que vino el enfermo. Si vino por 2 síntomas, si vino por 3 síntomas, eso yo los tengo que desglosar. ¿Qué sigue después del motivo de consulta? Anamnesis próxima. Esto es fundamental para el diagnóstico. Anamnesis próxima es la enfermedad actual. Es decir, lo que le pasó al enfermo horas antes, días antes. ¿Alguien ha tenido ahora, ayer, alguna molestia? A ver. Yo. Tengo corco renal. ¿Cómo te? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 20. Una amnesia, ¿ya? Dolorido. ¿Cuántos años tenés, Leonel? Camiri. ¿Y de qué edad te viniste para Montero? 10 años. ¿Te viniste? Sí. Perfecto. ¿Ya te casaste o sos soltero? Soltero. Soltero. Me alegro. ¿Qué problema, Leonel? Dolor. El dolor o se fue de un momento a otro. luego más prolongado y más fuerte. ¿Cómo podés vivir tu dolor? ¿Continuo o por Continuo. continuo? Fíjense que en el dolor abdominal hay 2 tipos de dolor. El dolor continuo, como dice Leonel, y hay el dolor tipo cólico. Es decir, por momento le viene agudo el dolor a uno y luego pasa. Es el dolor cólico. Es decir, el dolor cólico es intermitente. Ok. ¿Cómo me dijiste que te dolía? ¿Cómo podés describir el dolor? Un dolor punzante. Punzante. ¿Te punza? Sí.
¿Dónde se localiza tu dolor? ¿Dónde te duele? ¿En qué parte de la barriga te duele? El lado derecho. El lado derecho. Entonces, en semiología no hay lado derecho, ¿no? Entonces, Sí. el abdomen se divide en 9 cuadrantes. Lado es hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Al medio es la zona periumbilical. A los lados son los flancos y abajo la zona infraumbilical. Al medio se llama hipogástrico, al lado derecho fosa ilíaca derecha, al lado izquierdo la fosa ilíaca izquierda. De manera que el abdomen, según la nomenclatura anglosajona, se divide en 9 cuadrantes. Entonces, ¿tu dolor es donde me dijiste? En la boca del estómago. Sí, comenzó ahí. Entonces, a esa zona se llama epigastrio, ¿verdad? Entonces, lo que vos tenés es una epigastralgia. Ya. Hace 3 días que te duele. Entonces, sí, es un dolor de tipo agudo. Escúchame, Leonel, ¿es la primera vez que te duele o ya tenés antecedentes que antes otras veces te dolía? Sí, antes ya me vino una vez. Todo lo que estamos haciendo ahorita con Leonel es escudriñar el síntoma cardinal por el cual él está consultando al médico, ¿verdad? Estamos escudriñando el dolor, estamos analizándolo el dolor. Cada síntoma hay que analizar. Ahora, nos falta preguntarle, es un dolor agudo, tipo punzante, de 3 días de evolución. ¿Qué comiste estos días anteriores? O sea, ¿será que no está relacionado con alguna comida? No está relacionado con, por ejemplo, si has comido algo picante, si has consumido café. ¿No estuviste consumiendo alcohol hace unos días atrás? Eso fue el motivo, creo. Entonces, ese día, un churrasco y el alcohol. Escudriñar el dolor es el motivo de la consulta. O sea, el motivo de consulta de Leonel es su dolor abdominal, ¿verdad? Tenía yo que preguntarle si tiene síntomas secundarios. No nos vamos a quedar ahí para no perdernos. Entonces, el dolor abdominal sería su síntoma cardinal. Pueden haber otros síntomas, ¿verdad? Pueden haber otros síntomas secundarios. O sea, ¿qué es la anamnesis próxima a la enfermedad actual? ¿Qué es lo que estamos ahorita intentando hacer con Leonel? Yo le he preguntado, ¿qué pasó unos días anteriores? ¿Será que este dolor abdominal tiene relación con algo que comió y le hizo mal? ¿Será que habitualmente él come en casa y estos días estuvo comiendo en la calle? ¿Será que no consumió alcohol? ¿Será que no comió demasiado? ¿Será que no estaba estresado? Entonces, a eso se llama anamnesis próxima. Lo que ha pasado en esos días, es decir, ¿qué le pasó al enfermo antes de que le empezara fiebre? ¿Qué le pasó al enfermo antes que le viniera la disnea o la tos? Eso es anamnesis próxima, enfermedad actual. ¿Qué es la anamnesis próxima? Entonces, es la parte más importante de la historia clínica. Se trata del padecimiento actual. Hay antecedentes pertinentes, es decir, uno tiene que interrogar al enfermo algo que no tenía esos días anteriores, qué pasó realmente, el por qué él cree de que siempre los enfermos tratan de dar una explicación a sus síntomas. No, doctor, es que a mí realmente me duele el estómago, yo creo porque la empleada cocinó un plato y no me cayó bien, ¿no? Comí pescado, doctor, bueno, si vamos a hablar de dolor abdominal, ¿verdad? Entonces siempre los enfermos le dan una explicación al síntoma, el por qué apareció su síntoma, ¿verdad? Y eso yo debo aprovecharlo, es decir, debo yo investigarlo bien. Resulta que también en la anamnesis próxima yo tengo que usar las fechas. No nos interesa, y esto aquí mucho, cuando hacen la historia clínica, se confunde. No nos interesa si es el 26 de febrero
si es el 5 de junio, si es el martes, si es el jueves. No nos interesa la fecha ni el día. ¿Qué nos interesa? El tiempo. Doña Juanita vino, consultó al médico por disnea desde hace 3 días. No nos interesa preguntarle a doña Juanita si fue el día miércoles o el día lunes o el día sábado. Y empezar a interrogarle, decirle, no, señor Juanita, pero dígame, pues, ¿qué fecha? ¿Fue el 5 de febrero o el 30 de abril? Dígame, doña Juanita. No se hace eso. No nos sirve para nada la fecha en sí. 12 de marzo no nos sirve para nada. No nos sirve si es jueves o si es sábado. Lo que a mí me interesa es, vino un enfermo a mi consulta por un dolor intenso en el pecho desde hace 30 minutos. El enfermo vino porque se le adormeció el brazo izquierdo, grave, un adormecimiento grave desde hace 3 horas. ¿Entienden? ¿Está claro? Respondan. Sí, doctor. Sí, doctor. Es el tiempo. En semiología, el tiempo es oro. Nos interesa mucho el tiempo. No es lo mismo que yo tenga diarrea de 24 horas. Leonel tiene dolor abdominal desde hace 3 días. ¿Acaso yo le he preguntado, a ver, Leonel, desde el sábado al domingo estuviste con dolor abdominal? No le he preguntado yo así. Entonces a mí lo que interesa en semiología es el tiempo. ¿Desde cuándo tose? Hace 5 meses. Eso es crónico, puede ser un cáncer de pulmón, ¿verdad? Yo tengo un dolor abdominal y he perdido peso. ¿Cuánto de peso perdió? 5 kilos. Y de dolor abdominal. Mire, doctor, mi marido tiene dolor abdominal desde hace unos 6 meses. Eso es crónico. Puede ser un cáncer de colon, puede ser un cáncer de estómago. Entonces, lo que importa en el síntoma es el tiempo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. A ver, léanlo. ¿Cuál de eso está bien y cuál está mal? ¿Qué es lo que ahí no debiera ponerse? La hora y la fecha. Opiniones. La fecha. La fecha. ¿Y la hora interesa? ¿La hora interesa? Sí, doctor, la hora. Obvio. La hora del tiempo, sí, interesa, doctor. Si la hora es tiempo, nos interesa la hora, pues. A ver, yo estoy, ahorita son las 7 de la noche. 7 pacientes me vienen ahorita y me dice que a las 5 de la mañana de hoy día tuvo dolor del pecho. ¿Cómo no me va a interesar? Pues yo calculo el tiempo, son varias horas que empezó su dolor del pecho. Lo que no está bien aquí es esto, 13 de marzo y jueves, me vale madre. Lo que yo debo poner en la historia clínica es exactamente cuántos días. 5 días, 6 horas, 30 minutos, 20 segundos, eso, ¿me entienden? Fíjense, cuando yo describo a un enfermo, nunca debo descifrar su nombre y su apellido. No me interesa eso. Lo que yo sé es que es una paciente mujer. Estoy diciendo que tiene 53 años, que vino por un dolor retrosternal. Quiere decir un dolor. ¿Qué significa retrosternal? Detrás del esternón, ¿verdad? Es un dolor profundo, con antecedentes de presión alta, no controlada, con un hábito dañino que es el tabaquismo. Dislipidemia es el nombre genérico a las alteraciones del colesterol. Consultó el jueves, a ver, ¿qué significa jueves? A ver, si yo
Si hoy es jueves, ¿por qué voy a poner consultó el jueves? O sea, ¿cómo? Consultó el mismo día. No va, ¿no ve? ¿Se dan cuenta por qué no sirve poner el día ni en la fecha? Aquí lo que yo tendría que, si hoy es martes, yo estoy interrogando en este momento a la paciente o a quien me trae al paciente. Si yo digo que, si yo acepto esto, estoy pensando que la paciente tuvo el anterior jueves, un dolor abdominal, a las 5 de la mañana. Pero si fuera el mismo jueves, no es la misma connotación, ¿no es verdad? Sería en el mismo día que tuvo dolor. Entonces no se debe precisar, no nos interesa el día ni la fecha. Nos interesa el tiempo. Consulta por dolor retrosternal desde hace 3 días. Consulta por dolor retrosternal desde hace 30 minutos. Está describiendo el tipo de dolor, carácter opresivo. Está describiendo que ese dolor se va al brazo izquierdo, que se irradia. Está describiendo que el dolor, fíjense, empezó en forma súbita. La otra forma de cómo un dolor progresa es progresivo, se dice. Empezó con dolor de tipo progresivo, fue aumentando de intensidad en forma progresiva. Si se dan cuenta, yo estoy escudriñando un síntoma cardinal. Inclusive en la diapositiva lo pone en negrilla. Quiere decir que el síntoma cardinal más importante de esta paciente mujer de 53 años que consultó al médico fue el dolor retrosternal. Mientras se encontraba durmiendo, no es lo mismo tener un dolor del pecho que me despierta, que lo ha despertado al enfermo, a tener un dolor cuando ella estaba mirando tele, o a tener un dolor en el pecho cuando ella estaba caminando, cruzó a la calle o caminó 3 cuadras y le dolió el pecho. ¿Se dan cuenta cómo el médico está describiendo el síntoma cardinal? Entonces, siempre el médico tiene que saber describir los síntomas. Y es tan complicada la semiología, por lo tanto, porque yo tengo que aprender a describir cada uno de los síntomas, de la A a la Z. Por eso mi recomendación que tienen que tener ustedes un diccionario médico y ponerse a leer qué es la astenia, qué es la dinamia, anorexia, ¿de verdad? Síncope, dolor del pecho, dolor abdominal, mareos. Cada uno de esos síntomas uno tiene que aprender a describirlo. Le duró 30 minutos de evolución. No es lo mismo que le dure 3 horas a que le dure 5 minutos. Aquí lo está especificando que le duró 30 minutos de evolución. 10 sobre 10 quiere decir, esta es la escala visual analógica del dolor. Cuando veamos el síntoma dolor, vamos a ver que hay una escala que se llama la escala ABA. ABA 10 sobre 10 es aquí, ABA. EVA, perdón, escala visual analógica. El 1 es un dolor que en realidad no tiene dolor. Mientras más se acerca al 10, quiere decir que es más intenso. Si esta paciente tiene 10 sobre 10, el 10 quiere decir que es un dolor muy intenso. Y el 1 quiere decir que no existe dolor. O sea, el 2 muy poco, muy leve. A medida que se acerca al 10 quiere decir que es muy intenso. Quiere decir que el dolor ha debido ser muy intenso. Y que no cede al uso de AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, un AINES es el diclofenaco. Quiere decir que la paciente tomó un diclofenaco y no le pasó el dolor. Entonces, a esto que está aquí en esta diapositiva se llama la enfermedad actual, que es lo que se llama también la anamnesis próxima. Entonces, Leonel, con ese dolor abdominal, tiene que describir más o menos así,
un ejemplo de su dolor abdominal. Entonces yo puedo poner aquí paciente JMC, tiene 24 años, sin antecedentes patológicos, consulta por dolor abdominal desde hace 3 días, tipo punzante, no sé dónde se irradiaba, si se irradiaba, bueno, como es dolor abdominal, el dolor abdominal tiene localización, tiene irradiación, tiene característica. No sé cuánto le pone Leonel a su dolor, si es 1/10, 2/10, 3/10, en el entendido de que a medida que se acerca al 10 es más intenso y a medida que se aleja al 10 es menos intenso. Eso es la escala visual analógica del dolor. ¿Qué ha tomado él? No lo sé. Si habrá tomado un antiácido. A lo mejor lo que él tiene es una gastritis aguda, una úlcera, no lo sé, digamos, habría que hacerle bien la historia clínica. Está más o menos claro, esto es un arte en la semiología. Si usted no hace historia clínica con sus enfermos, no va a aprender a describir la enfermedad actual. Es decir, tiene que hacer esto, tiene que saber engranar los síntomas. Esto es un engranaje, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese jueguito? Rompecabezas. 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 Entonces es un verdadero rompecabezas. Usted tiene que armar su rompecabezas. Y eso es lo que cuesta en la semiología. En historia clínica cuesta. O sea, no va a aprender usted a semiología si usted no hace historias clínicas. Pues usted tiene que hacer la historia clínica a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano, a su tío, al suegro, a la nuera, al yerno, al pastelana, a quien sea. Pero tiene que hacer historia clínica, porque si no hace historia clínica no va a aprender semiología. Y semiología es saber hacer bien la historia clínica. ¿Podemos avanzar? Sí, doctor. Sí, doctor. En semiología de Suros tienen que leer ahí qué es la anamnesis próxima, qué es la enfermedad actual. Tienen que leer. Si no entienden en el libro de Suros, pueden revisar el libro de Argente Álvarez, pero yo les he recomendado que interrogatorio es mejor con Suros. Ahí le va a explicar bien, le va a dar ejemplos, porque uno va aprendiendo a describir el síntoma. En este caso está describiendo un solo síntoma, porque el síntoma cardinal de esta mujer de 53 años era el dolor abdominal, era el dolor retrosternal. ¿Cuál creen que es el diagnóstico? ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica de esta mujer? ¿Qué es lo que puede tener esta mujer? Infarto agudo del miocardio. Un infarto, un ataque cardíaco. Es característico que el infarto le puede venir endurmiendo a un enfermo. Y les comento una cosa, hay gente que amanece muerta en su cama. Y dice la gente, pero ¿cómo se va a morir si ella estaba bien? Nada que ver. Le vino el infarto endurmiendo y no dio tiempo para auxiliarla y amaneció muerta en su cama. Cuando vinieron y la vieron estaba morada, estaba cianótica. Es decir, le ha venido un infarto endurmiendo. Cuando veamos el infarto de miocardio en semiología cardiovascular, van a aprender el por qué el infarto se puede dar en durmiendo, por qué en las primeras horas de la mañana, por qué el infarto es más frecuente al amanecer, de las 4 de la mañana a 10 de la mañana. Lo propio ocurre con las embolias cerebrales, ocurren entre las 10 de la noche y entre las 4 de la mañana, perdón, y las 10 de la mañana. O sea, en ese horario hay más riesgo de que uno sufra un ataque cardíaco, un infarto, y eso tiene una explicación científica. Eso lo vamos a ver posteriormente, porque no quiero complicarles la vida y que esta noche se tiren un tiro y se decepcionen de la medicina, porque van a creer que la medicina es sumamente complicada. ¿De qué es complicada? Es complicada, pero cuando uno la lee, no hay problema. Entonces, luego, eso es la anamnesis próxima, lo que está alrededor del síntoma. Eso es la enfermedad actual. ¿Qué más sigue en esta parte de la estructura de la historia clínica? Lo que se llama la anamnesis remota, es decir,
Mi enfermo tiene una historia por detrás, ¿verdad? Leonel tiene padre, tiene madre. Leonel nació por parto normal, no sé si por cesárea. Leonel se crió en la tierra, no. Leonel se crió en la ciudad, ¿no es verdad? Vivía en un condominio, ¿verdad? Era un peladingo plagoso, come tierra, paraba chuto, paraba en peloto. Todos esos antecedentes, el médico tiene que investigarlo. A eso se llama la anamnesis remota. Y lo primero que yo voy a mirar hacia atrás de mi enfermo es por orden, no es desordenado. Lo primero que uno investiga hacia atrás, o sea, mira hacia atrás en el enfermo, en la anamnesis remota, lo que nos interesa son los antecedentes, primero los patológicos. Es decir, ¿qué antecedentes vos tenés, Leonel? ¿Te han diagnosticado alguna enfermedad? Aparte del VIH, digamos. Tengo Chagas y asma. ¿Qué tenés? Chagas, asma. Chagas. Y asma. Yo creo que te hicieron una prueba serológica y saliste positivo. Sí. Claro, porque Camiri es una zona, Camiri es cordillera es parte del Chaco cruceño y tiene mucha vinchuca. Entonces, los que han nacido en Camiri, Cordillera creo que tiene 7 municipios, ¿no es verdad? La capital de Cordillera es, ¿cómo se llama la capital de Cordillera? Lagunillo, ¿no? Sí. ¿Ah? Lagunillo. Sí. Tiene 7 municipios, ahí está. ¿Cuáles son los municipios que tiene Cordillera? Izó, Cuevo, ¿cómo se llaman? Charagua. Toda esa zona tiene mucha vinchuca. Entonces, los que han nacido allá, riesgo de haberse, es decir, de que les haya picado la vinchuca. Entonces, fíjense que coincide el lugar de su nacimiento con una enfermedad tropical que es el Chaga. Entonces, yo cuando ordene los antecedentes patológicos de mi enfermo, es decir, cuando yo haga mi anamnesis remota, lo primero que me interesa son los antecedentes patológicos de mi paciente, porque también tengo que averiguar los antecedentes de los padres. Miren acá, antecedentes familiares. Entonces, estos antecedentes son de la mujer que vino, de esta mujer que vino por este dolor, por el dolor retrosternal, esta mujer de 53 años. Fíjense sus antecedentes de esta mujer. Tenía antecedentes de presión alta, tenía problemas de colesterol, era asmática, tenía antecedentes de diabetes y había una historia de cáncer. No la especifica si el médico que hizo la historia clínica. Lo primero entonces que me voy a dedicar es saber si tiene alguna enfermedad mi enfermo, si tiene algún factor patológico, alguna enfermedad que la hayan diagnosticado. Cuando yo identifique una enfermedad, es bueno que yo ponga desde cuándo la sufre. Hipertensión desde hace 5 años, ¿ok? Entonces, antecedentes patológicos. Cuando es mujer la paciente, en este caso era mujer la que consultó por el pecho, yo tengo que hacer una historia ginecobstétrica. Esta historia ginecobstétrica de esta mujer está incompleta. Aquí dice menarquia, pero no dice a los cuántos años le bajó su primera regla. Es una paciente que está en la menopausia, pero no dice desde cuándo está en la menopausia. Pero lo que quiere decir esta diapositiva es todo lo que yo debo investigar. Si es mujer, tengo que investigar su historia ginecobstétrica. Si ha tenido, se supone que si es una mujer de 53 años, ha debido tener hijos. Entonces yo tengo que, fíjense en la historia clínica del Gumucio, del Hospital Gumucio, hay una parte que dice antecedentes ginecobstétricos. Lo que no entiendan en esos antecedentes ginecobstétricos, el jueves me van a decir qué es lo que no entienden. Uno tiene que hacer la fórmula obstétrica, cuántos hijos ha tenido, cuántas veces se embarazó, si ha tenido aborto, si no ha tenido aborto, cuándo ha sido su FUR, fecha última menstruación, fecha última regla. Yo tengo que investigar en esa mujer todos esos antecedentes
Es decir, yo tengo que conocer la historia ginecobstétrica. En el caso que sea una mujer que no se ha embarazado nunca, entonces tengo que averiguar sus antecedentes ginecológicos. Ginecobstétrico es cuando una mujer ya ha tenido hijos, pero si no ha tenido hijos, sus antecedentes ginecológicos. Desde cómo es su regla, si sus menstruaciones son regulares. Aquí hay un mundo de síntomas en relación a la regla. Tienen que anotarse los siguientes términos. ¿Qué es metrorragia? ¿Qué es oligomenorrea? ¿Qué es amenorrea? ¿Qué es polimenorrea? ¿Qué es oligomenorrea? ¿Qué es dispareunia? ¿Qué es dismenorrea? ¿Qué es leucorrea? ¿Entendido? Todos esos síntomas tienen que ustedes que preguntar a la mujer. ¿Me entienden? Si es una mujer sexualmente activa, en este caso esta mujer ya estaba en la menopausia, 53 años, pero si es una mujer sexualmente activa que todavía tiene relaciones sexuales, ya no tiene todavía síntomas de menopausia, yo tengo que saber si sus menstruaciones son regulares, si le dura 3 días, si le dura 7 días, o sea, oligomenorrea, polimenorrea, ¿verdad? Si tiene historia de metrorragias, todos esos síntomas que les he dicho. En el hombre no es frecuente que uno investigue tanto sus antecedentes. No es frecuente, las historias de los hombres, no es frecuente que uno investigue todo esto. El hombre es menos complicado para hacer la historia clínica. En cambio, la mujer es más complicada. En esta mujer tenía un hábito dañino. Ella consumía tabaco, una cajetilla diaria durante 30 años. Consumía alcohol, era una bebedora social. Es lo que nosotros somos. Seguramente todos ustedes pueden consumir algunos traguitos cuando hay alguna fiesta. A eso se llama bebedor social, cuando uno solamente consume alcohol en alguna festividad, digamos, pero si a uno le tumba todos los viernes, ya eso es otra cosa, ¿no? Y eso es vicio. También consumía cocaína desde hace 15 años, dice. Era una mujer sedentaria, fíjese que esta mujer tenía hábitos patológicos, tabaquista y sedentaria. Tenía obesidad, el índice de masa corporal era de 42. Para la hipertensión arterial, fíjense que tomaba enalapril, que es un antihipertensivo. Para la diabetes tomaba metformina, se ve que era una cardiópata porque este es un antiarrítmico, la amiodarona. Para la dislipidemia tomaba atorvastatina, que es una droga para mejorar el colesterol, y para el asma tomaba salbutamol porque este producto es un broncodilatador. Fíjense que está describiendo al mismo tiempo que, es decir, cuando yo identifico una patología en mi enfermo, tengo que interrogar qué es lo que toma. Si no toma nada, uno pone hipertensión sin tratamiento. Pero si toma remedio, señora, ¿qué toma para la presión alta? ¿Qué toma para la diabetes? ¿Qué toma para el lupus? ¿Desde cuándo toma? ¿Todos los días toma o no toma? No, doctor, tomo cuando me acuerdo. Entonces es un tratamiento irregular. Es habitual también preguntar dentro de la historia clínica si tiene historia de alergias. Importantísimo, porque se interna una paciente y le ponen penicilina y es alérgica a la penicilina, vos la podés matar a la enferma. Fíjense, antecedentes sociales y personales. Hasta aquí son antecedentes de mi enfermo. Pero luego interrogo los antecedentes de su entorno social. ¿Qué problema, qué hay? El paciente es un ser biopsicosocial, ¿verdad? No vive aislado en su casa. Él tiene hermanos, tiene padre, tiene madre. Entonces, todos esos antecedentes sociales y personales se los anota. Es una paciente que vivía en Montero y trabajaba en la feria. Entre sus antecedentes familiares era una mujer casada, el marido era alcohólico y los hijos drogadictos. Miércoles, qué grave es su entorno, ¿no es verdad? Con este entorno pues yo me tiro un tiro, ¿no es verdad? Marido alcohólico, pobre mujer. Marido alcohólico y los hijos drogadictos.
Imagínense, entonces ese entorno social de la mujer es muy dañino. Fíjense que la anamnesis remota es mirar hacia atrás. Yo tengo que saber todo de mi paciente, por eso que se llama historia clínica. Entonces, me imagino que ya ustedes tienen identificado a quién están haciendo la historia clínica y lo que tienen que ir rellenando es eso. Tienen que ir poniendo con lápiz en su historia clínica los antes todo, llenando lo que dicen en la historia clínica del Gumucio, del Hospital Gumucio, porque ese es el modelo que les he dado. Tienen que ir llenando todo esto. En la próxima clase el jueves ustedes me van a decir, si tienen alguna duda en esa historia clínica, me van a decir. No es frecuente que en una historia clínica de un adulto nosotros precisemos las vacunas, esto se llama inmunización. En cambio, el pediatra, es importante para el pediatra saber si recibió todas sus vacunas, el Vendeambaiba, el peladingo. Entonces, tienen que saber ese chimpayate si ha sido vacunado o no. Y ahí en la historia clínica, porque la historia clínica que yo les he dado es una historia clínica de adultos, no es una historia clínica pediátrica, pero en la historia del Gumucio hay una parte de inmunizaciones. Eso lo van a pasar de largo, porque como van a hacer la historia clínica de una persona adulta, no nos interesa por ahora. ¿Está claro? ¿Hasta aquí está claro todos los antecedentes? Sí, doctor. ¿Estamos ubicados? ¿Tenemos alguna duda? De hecho, que tienen duda. Las dudas las vamos a ir solucionando y ustedes se van a dar cuenta que las van a ir solucionando cuando vayan llenando su historia clínica. Si ustedes no llenan esa historia clínica, lo dudo que vayan a aprender. Hay que llenarla la historia clínica. Ok, ¿qué sigue después? Esto que es importante. Revisión por sistema. Esto, métanselo a la cabeza. No lo vamos a desarrollar hoy o esta noche, porque revisión por sistema quiere decir que usted vaya preguntando por otros síntomas de todos los sistemas, de cabeza a pie. Por ejemplo, el caso de esta paciente era por un dolor retrosternal. Quiere decir que el sistema afecto es el sistema cardiovascular, el corazón. Entonces, cuando yo llego a esta parte, yo tengo que empezar a preguntarle a la enferma si no tiene síntomas de otro sistema, del cerebro, de los pulmones, del sistema gastrointestinal, del sistema endocrino, del sistema... ¿Se dan cuenta? Eso es revisión por sistema. Nunca hay que pasarlo de largo. Por lo tanto, el interrogatorio tiene todas estas partes: filiación o identificación del paciente, motivo de consulta, anamnesis próxima y enfermedad actual, la anamnesis remota que tiene estos componentes, y finaliza en revisión por sistema. Aquí termina, ¿qué termina aquí? La clínica es... ¿Cómo que la historia clínica? La anamnesis. Yo recién estoy terminando de dialogar con mi enfermo. No lo he examinado a mi enfermo. No lo he tocado a mi enfermo. Y hasta esta hora el paciente va a estar aburrido. Porque el paciente no viene a que usted le pregunte, jóvenes. ¿A qué vienen los enfermos? A que uno lo examine. Pero ese es su punto de vista de él. Para el semiólogo, el diagnóstico está aquí en la anamnesis. A veces uno examina a los enfermos y no le encuentra nada. Y termina usted de examinarlo y el paciente le pregunta, doctor, ¿qué tengo? Y el médico, vaya, yo a saber, pues, ¿qué tengo? ¿Qué tiene usted, señora? Ahí miércoles, ahí perdiste la consulta, no va a volver más tu enfermo. Entonces, por eso es que la mayor parte de los semiólogos dicen que de todo el tiempo que uno le dedica a la historia clínica, de esos 15 minutos, las 2/3 partes deben ser para la anamnesis. Ese diálogo con el enfermo, ahí está el diagnóstico. Ah, pero si te traen un paciente en coma, no hay anamnesis. Si te traen un paciente que tiene sordomudez, está frito. Si te traen un paciente que solo habla quechua,
y vos ni el castellano lo sabés hablar, los dos nunca se van a entender, no es ni el paciente ni el médico. Entonces, hay un mundo de consideraciones en esta parte de la historia clínica. Lo cierto es que la anamnesis es lo más importante en la historia clínica. Entonces, hasta aquí sería lo que se llama la anamnesis, la primera parte de la historia clínica. Fíjense, cuando uno revisa los sistemas, aquí están todos los sistemas. Síntomas generales que no pertenecen a ningún sistema: respiratorio, cardiovascular, digestivo, geniturinario, endocrino, neurológico, osteomuscular, ¿no es verdad? Hematológico, tómense un vaso de agua para continuar. Ok. Una vez que hemos terminado el interrogatorio, empezamos a examinar el enfermo. Un examen físico general y un examen físico segmental, de cabeza a pies, por sistema. Este examen siempre tiene que ser riguroso y sistemático. A ver, vamos a ver si ustedes más o menos tienen una idea de la medicina. Sucede que llaman por teléfono a la emergencia de una clínica y llama a un familiar y dice: auxilio, doctor, ha habido un accidente acá en la calle Pastor Díaz, necesita una ambulancia. Entonces usted agarra la ambulancia, se va con el chofer, usted es el médico, se va con el chofer, llega al lugar del hecho y ve evidentemente era una pasajera, iba en una moto, choca con un automóvil y se aglomera la gente ahí. Cuando usted llega al lugar del hecho hay un montón de gente. La víctima que ha sufrido el accidente está tirada en el suelo. ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Usted hace anamnesis ahí? Vemos la respiración. No. ¿Usted hace anamnesis? Respóndame. ¿Usted hace anamnesis ahí? No. Se revisan los signos vitales. Lo primero es asegurar Pero vamos, es decir, hay muchas cosas que hay que hacer. Para empezar, usted solito nunca va a poder salvar a un enfermo. Usted solito no salva, usted tiene que pedir ayuda. Porque usted no se va a estar peleando con la gente para hacerla parar, para que no siga circulando la gente. Esa no es obligación de usted como médico, ¿no ve? No es obligación de usted. No, pues nada que ver. Usted haga lo que tiene que hacer. Su oficio de usted, el oficio del médico, es diferente del oficio del policía, del gendarme, de la gente que está ahí. Usted ha ido en ambulancia a auxiliar a una persona que ha sufrido un accidente. Entonces, la pregunta es: ¿estamos en historia clínica? ¿Estamos en semiología? La pregunta es, frente a ese escenario de ese accidente, usted se baja de la ambulancia y lo ve al enfermo tirado en el suelo. ¿Hace anamnesis o no? No se hace. Porque la paciente está inconsciente por el golpe que sufrió en ese accidente. No se hace anamnesis. ¿Qué se hace directamente? Se observa.
signos vitales, la respiración. Exploración. Infección, doctor. física. Se explora para ver en dónde, si tiene alguna hemorragia, si tiene alguna fractura, se le ve. Explora. Correcto. No se adelanten. Yo sé que son inteligentes. No se adelanten. Los médicos cometemos un error, jóvenes. No hay que ser demasiado avesado, aventurero, no. Ni hay que ser muy pancho también. Es decir, se está cayendo el cielo y usted está tranquilo, no. Entonces, no se hace en ese momento anamnesis. No le voy a estar preguntando, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Cómo es su regla? No le voy a estar preguntando eso si es una mujer. En ese momento no se hace anamnesis. Se hace directamente, uno va a la exploración física. Y dentro de esta exploración física, ¿qué es lo primero que hace? Revisar si hay alguna hemorragia o si hay alguna fractura. Se está sangrando por el pie. Me preocupa. Infección, doctor. Torniquete para evitar una hemorragia. ¿Cómo infección, pues? ¿Cómo infección? ¿Acaso se va a infectar en minutos, en horas, una herida? No. Primero ver si está vivo. Eso es lo que me interesa. Saber si está vivo o está muerto. Me vale madre que esté sangrando. Lo primero es saber si está. Me vale madre que esté con una rota la pierna, que esté con media oreja. Me vale madre. Su compañero ha dicho muy claro. Lo primero hay que saber si está vivo o si está muerto. ¿Y cómo voy a saber yo si está vivo o está muerto? Tomando los signos. Pulso. Tomando el pulso. ¿Acaso es habitual que los médicos en un accidente se vayan con tensiómetro, fonendoscopio, estén ocultando el corazón? ¿Eso? No hace. La vida aérea para ver si está respirando. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo yo voy a saber si está vivo o está muerto? En la vena. Sentir el pulso. En la vena o en la muñeca. El ABC. Observar el. ABC o escala de Glasgow. Si uno lo ve al enfermo que ni se mueve y más cosas, si uno ve a un enfermo que no se mueve, ¿qué es lo que hacen los policías? ¿Acaso los policías usan fonendoscopios, usan tensiómetros? ¿Y cómo saben que está vivo? Se revisa la respiración. Vía aérea de ventilación. Pulso. Ventilación. Nada que es ventilación todavía. Eso, claro, es parte del ABC. A ver, ubíquense. Está tirado el enfermo, el paciente, vamos a decir que ya es un paciente, está tirado en el suelo. ¿Cómo voy a saber si está vivo o está muerto? Escuchar el pecho podría ser con el oído cerca. Yo nunca he visto a un policía que se acercan y lo ponen el oído en el pecho. Doctor, le ponen un espejo en la nariz para ver. Sí, correcto, se le habla al paciente. Y si no tenés espejo, yo nunca he Doctor, visto que el paciente cuando está vivo grita, el paciente le pone el dedo. grita. Y cuando está muerto no dice nada. Lo primero, yo voy y asisto en ese caso. Estamos hablando de un accidente que está tirado ahí en el suelo. Lo primero que yo voy a hacer es hablarle y moverlo al enfermo. Porque como su compañero dice, si no se mueve y no grita y no responde, que está muerto. Pero si yo medio lo muevo, señor, señora, lo primero que tengo que hacer es gritarle para ver si responde. Pero doctor, si no responde puede que esté, digamos, inconsciente tal vez. Exactamente, viene el segundo paso. ¿No han visto ustedes a los policías? Bueno, son pues novatos ustedes, ¿no ven? Cuando los lleva la ambulancia y vayan con un policía, lo que hace el policía, tienen una linterna los policías. ¿Y qué es lo que hacen? Alumbran. Revisan. Alumbran. ¿Alumbran qué? Pero... Ojo. El ojo. Claro. Es la dilatación de la pupila. Eso, pues si las pupilas están dilatadas, que está muerto el paciente. Eso es lo que hacen los policías y esos son craquis.
abren los párpados y hacen el reflejo fotomotor, saber si las pupilas, cómo están las pupilas, lo mueva al enfermo, ¿no verdad? Lo mueva al enfermo para ver si responde, ¿no ves? Y si no responde que está muerto, ¿y qué hago ahí? Empiezo a maniobras de reanimación, digamos, ¿no verdad? Lo subo a la tabla que llevan siempre los ambulancieros, no llevan una tabla porque no se puede mover al paciente por moverlo, lo inmovilizo el cuello, si es que es un trauma de tórax de clavículas para arriba, lo inmovilizo el cuello, ¿no verdad? Entonces, esta exploración física de la que estamos hablando aquí, esta exploración física es para pacientes que no están en un trauma, por ejemplo, de vida o muerte, como el que estoy haciendo. Esta mujer la que hemos dicho, la que hemos hablado de la historia clínica, pues obviamente yo tengo tiempo y más cosas. Tengo que hacer una exploración, fíjate, como dice aquí, constante, la situación hemodinámica, obligatoria en toda historia, desde la cabeza a los pies. Entonces, la exploración física general, lo primero es sus signos vitales, sus constantes vitales. Esas constantes vitales, no sé cuál de todas esas ustedes saben. Si ustedes saben todas, me alegro. ¿Saben tomar la presión? ¿Saben tomar la frecuencia cardíaca? ¿Saben tomar el pulso? ¿Tienen un termómetro? ¿Tienen un oxímetro de pulso? ¿Saben cómo se toma la frecuencia respiratoria? ¿Tienen un glucómetro? Entonces, si querés ser albañil, tenés que tener tu barilejo, todo eso, ¿no verdad? Si querés ser médico, tenés que tener tu tensiómetro, tu fonendoscopio, tu termómetro, tu baja lengua, tu oxímetro de pulso y tu glucómetro. Entonces, uno como médico, para poder examinar, tiene que tener todo esto. Entonces, la exploración física de todo enfermo empieza, el número 1, son las constantes vitales. Saber si el paciente está vivo o si está muerto. Los que saben tomar presión arterial, me alegro. Los que no saben tomar presión arterial tienen que aprender. ¿Quién les va a enseñar? Obviamente tengo que ser yo que les enseñe, pero si encuentran a alguien que les pueda enseñar, magnífico, adelante. Hay videos, pueden leer, pueden buscar en Google videos de cómo se toma la presión arterial. Esto sí es importantísimo, saber tomar los signos vitales. Créanme que cuando uno está estudiando medicina, está en tercero, en cuarto año, y llega a su casa y su madre y su padre son pues orgullosos, ¿no?, de su hijo que está estudiando medicina. Y viene la comadre y le dice, le cuento, comadrita, pues que mi hijo está estudiando medicina, ¿no quiere que se tome la presión arterial? Miércoles, y el hijo más tronado no sabe ni tomar la presión arterial. Entonces, jóvenes, a partir del tercer año de medicina, ustedes tienen que saber ya tomar los signos vitales, tienen ya que champarse a la medicina, tienen que impresionar que están estudiando medicina. Tomen la presión arterial. La presión arterial, la toma de la presión arterial es un arte. Es un arte. Si usted no toma presión arterial, es decir, va a perder ese arte de la toma de la presión arterial. Y yo cuando trabajaba en el Gumucio, atendía 12 a 15 pacientes por día. Mis pacientes llevaban al consultorio, ya venían con la presión arterial que le había tomado la enfermera y yo les repetía la toma de la presión arterial.
Yo no me sentía médico cuando no me cercioraba de la presión arterial. Porque, en fin, ocultar el corazón es parte de mi especialidad, digamos, ¿verdad? Lo que menos pudiera hacer es examinar el corazón del enfermo. Entonces, cuando no les tomaba la presión arterial a mis enfermos, me sentía mal. Entonces, jóvenes tienen que practicar la toma de la presión arterial. Ojalá que las clases presenciales se normalicen pronto. De todas maneras, de alguna forma vamos a hacer algunas prácticas de signos vitales. Algunos creen saber tomar bien la presión, pero se aplazan en la práctica. Porque hay muchas consideraciones que hay que conocer en la toma de la presión arterial. Entonces, TA o PA es lo mismo. Hay dos tipos de presión, sistólica y diastólica. La frecuencia cardíaca no es lo mismo que el pulso. La frecuencia cardíaca se toma con el estetoscopio en el pecho del enfermo, ¿verdad? En cambio, el pulso es una toma, generalmente es el pulso radial que se toma, es por palpación. La temperatura lo pueden hacer con termómetro digital, pero no se acostumbren nomás a lo moderno, porque por ahí les toca un termómetro de mercurio. La oximetría de pulso está muy de moda ahora por la pandemia del COVID. Todo el mundo ya se ha comprado un oxímetro de pulso para ver cuánto satura. Importante es esto, pero no es fidedigno de la oxigenación pulmonar. La frecuencia respiratoria, no es habitual que los médicos tomemos frecuencia respiratoria, generalmente lo hace la enfermera. Y la glicemia es un signo vital que no hace muchos años lo incorporó la Organización Mundial de la Salud, en el entendido que un paciente con hipoglicemia se puede morir. Por lo tanto, es un signo vital básico. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, la presión arterial. Importantes. Hay dos tipos de esfigmomanómetros. Este es el clásico que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Este esfigmomanómetro de mercurio, que se llama, no es habitual que lo tengan los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque es un instrumento caro, es más caro que el sencillo. ¿Cómo se llama el otro tensiómetro? ¿Cómo se llama? ¿Tensiómetro digital, doctor? No. ¿Cómo va a ser digital este? Este es el de mercurio, porque tiene una bolita, ¿no ve? En una columna de mercurio que sube. ¿Quiénes han visto este tipo de esfigmomanómetro? Yo. Ya. ¿Dónde vio? Una doctora que, en una consulta privada, una doctora me dio la presión con eso. Ya, ok. Pero el habitual es este, ¿no? ¿Qué se llama este esfigmomanómetro? Este es el de mercurio, el que recomienda la OMS. Este no lo recomienda la OMS, o sea, el más fidedigno es este. El que no recomienda la OMS es el famoso digital, que es inclusive para personas que no son médicos, porque ¿quién no tiene ahorita un tensiómetro digital en su casa? La mayor parte de la gente se compra, ¿no? Y tiene. ¿Qué se llama este esfigmomanómetro? Aneroide, doctor. Aneroide. Este es el de mercurio, el aneroide y el digital. Entonces son tres tipos de tensiómetro o de esfigmomanómetro. Ok. Entonces, la presión arterial varía con el ciclo cardíaco, alcanzando un máximo sistólico y un mínimo diastólico. ¿Cómo se calcula la presión arterial? Es un cociente, un producto entre el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La presión de pulso diferencial resulta de restar la presión sistólica menos la presión diastólica, y lo normal de la presión de pulso es entre 20 a 40.
Cuando la presión de pulso es mayor de 40, eso es anormal. Si es menor de 20, eso es anormal. Entonces, de acuerdo a esta variabilidad de la presión diferencial, hay dos tipos de presión de pulso. Cuando un enfermo tiene una presión diferencial arriba de 40, por ejemplo, un paciente que tenga sistólica muy alta y diastólica muy baja, eso es una presión divergente. La presión diferencial ahí está más de 40, puede estar 60 o puede estar 80 o puede estar 100. A eso se llama presión divergente. Y hay patologías que producen presión divergente. Por lo tanto, tienen que leer en qué casos hay presión divergente. Quiere decir presión diferencial muy amplia. En cambio, en otros casos, el otro extremo está en que la presión está pinzada. Mucho se acerca la sistólica de la diastólica. Ejemplo, 110 de sistólica y 100 de diastólica. 110 menos 100 serían 10. Entonces, es menos de 20. Porque lo normal es entre 20 a 40. A ese tipo de presión se llama presión convergente o presión pinzada. La presión arterial media, es esta la fórmula. Arriba va la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. Aquí hay un ejemplo, esto lo pueden ver en fisiología de Guyton, cómo se calcula la presión arterial media. No es habitual que en una consulta normal, en un paciente internado en sala, yo esté sacando presión arterial media. La presión arterial media se utiliza mucho, como les dije, creo, en una clase anterior, la utilizan mucho los médicos terapistas en la terapia intensiva. De todas maneras, ustedes tienen que saber cómo se saca la presión arterial media. Aquí hay un ejemplo, un paciente que tiene, es decir, tiene una sistólica de 140 y una diastólica de 80. Por lo tanto, su presión diferencial sería 140 menos 80, serían 60. Se ve que este paciente tiene una presión divergente, ¿no? Porque está más de 40. La presión arterial media sería, presión diastólica dice 80. Aquí está la fórmula. Más 1/3 de la presión diferencial. La presión diferencial es 60, 1/3 de 60, 60 entre 3 es 20, ¿no es verdad? Entonces, 80 más 20 del tercio de la diferencial es 100. Por eso es que la presión arterial media de este enfermo es de 100. En teoría se sabe que cuando la presión arterial media es menor de 80 milímetros de mercurio, no filtran los riñones. Es decir, el paciente va a entrar en oligoanuria. Esa es la importancia de conocer la presión arterial media. Entonces, volviendo atrás, esfigmomanómetro de mercurio, esfigmomanómetro de aneroide y el otro es el digital. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es el de mercurio. ¿Cómo se clasifica la presión arterial en adultos mayores de 18 años? Esta es una de las clasificaciones. Esta es la clasificación que propone la escuela americana, porque la escuela europea propone otro tipo. A mí me interesa que por lo menos conozcan lo que dice el séptimo informe del año 2003, que se mantiene hasta la fecha todavía, y que clasifica la presión arterial para adultos mayores de 18 años en 4 categorías. Normal, cuando la sistólica es menos de 120 y menos de 80, la diastólica. Prehipertensión, 120 a 139 y de 80 a 89 la diastólica. Hipertensión en estadio 1, 140 a 159, 90 a 99 diastólica, y estadio 2, más de 160 la sistólica y más de 100 la diastólica. Entonces, esta clasificación de la escuela americana desde el año 2003 es la que adoptamos hasta ahora todavía. Hay algunos que adoptan la escuela europea. A mí me gusta mucho esta porque es relativamente más fácil. La clasificación de la escuela europea es más complicada. Tiene más subgrupos acá. Entonces, de una manera general, cuando yo etiqueto a un paciente que está
supera 140 de sistólica y 90 de diastólica. Cuando un paciente viene a la consulta, le tomas la presión arterial en una primera vez y tiene 140-90, hay que volverla a tomar en un día, en 2 días, al tercer día, para saber si esa presión se mantiene. Si se mantiene, es que es un hipertenso. Como es un arte la toma de la presión arterial, la técnica, hay variables del examinado, es decir, del paciente. ¿Qué factores pueden eliminar, pueden elevar la presión arterial cuando yo tomo? Si un paciente ha venido caminando al consultorio, ¿verdad? El ejercicio intenso, si ha consumido alcohol o tabaco horas antes, va a estar alta la presión, en presencia del dolor, en presencia del estrés, en presencia de fiebre. Si toma algunos medicamentos, ya hemos dicho que hay antigripales que pueden subir la presión arterial, los antiinflamatorios pueden subir la presión arterial, las gotas nasales hacen subir la presión arterial. Entonces, cuando yo tome la presión arterial en un hospital público, en mi consultorio, hay que tomar todos estos recaudos, porque no vaya a ser que a mi paciente yo le diga que tiene presión alta y es por alguno de estos factores. Entonces, eso depende del paciente. Variables en la toma de la presión arterial, lo ideal que uno la presión arterial la tome en un lugar tranquilo, libre de ruido. El examinado debe estar sentado por lo menos 5 a 10 minutos. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la toma de la presión arterial debe ser el último acto que hace el médico. Primero es la anamnesis, yo empiezo a dialogar con mi enfermo, termino de hacer el interrogatorio, recién después lo mando a la camilla para que se acueste, ahí acostado. No siempre hay que empezar a tomarle la presión arterial directamente. Generalmente en esos minutos el paciente va disminuyendo su estrés, porque ustedes saben que el paciente llega al médico y se asusta. Entonces, muchas veces uno saca a los pacientes con presión alta y es porque no ha tomado todos estos recaudos. Obviamente, si uno toma la presión arterial en un consultorio y está con mucho aire frío, con aire acondicionado, puede alterarse la presión arterial. O al otro extremo, o sea, hay mucho calor, por eso es que dice temperatura ambiental. Hay variables del examinador, del médico. Obviamente, uno tiene que tener sus recaudos de ponerse bien el fonendoscopio. Si mis orejas están con lagartos ahí adentro, no voy a escuchar nada. ¿No ven? Por ahí mis lentes están medio mal, yo no veo bien el manómetro del esfigmomanómetro, no veo bien el manómetro, tengo que ponerlo bien el aparato. Bueno, hay esta práctica de la presión arterial, siempre yo, en todos los años que he enseñado medicina, semiología, lo he hecho en forma práctica porque, como quien dice, los gallos se ven en riña, es con guitarra, ¿no es verdad? Entonces, es bueno que tomen todas estas consideraciones en la técnica. Estamos hablando de la técnica de tomar la presión arterial. Entonces, voy a dejar algunas preguntas para la próxima clase, como la siguiente, para que ustedes la revisen. ¿Es mejor tomar la presión arterial de acostado o de sentado? O las dos son válidas. ¿Cuántos métodos para tomar la presión arterial existen? Otra pregunta, me las van a decir la próxima clase. Entonces acá hay una diapositiva de cómo se debe colocar el tensiómetro, ¿no es verdad? ¿Cuántas partes tiene un tensiómetro? 3. El manómetro, la perilla insufladora y el brazalete o manguito. Y este es un sistema de tubuladuras y aquí hay una válvula. Repito entonces, un tensiómetro tiene un manómetro, un brazalete que tiene medidas. Y para la próxima clase de medida me van a decir cuáles son las medidas estándar para un adulto, para un obeso o para un niño. La perilla insufladora con su válvula.
Entonces este es un tensiómetro aneroide, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia un tensiómetro de adulto de un tensiómetro de niños? ¿O es lo mismo? Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial en un recién nacido, en un lactante, en un niño, en un infante, en un joven, en un adulto, en un viejo? Entonces, todas estas interrogantes ustedes me las van a ir solucionando, me las van a ir estudiando, mismo ahí en Argente Álvarez o en Semiología de Sudor, cuando se habla de presión arterial, ahí habla de algunas técnicas, de la técnica de la toma de la presión arterial. Entonces es un arte tomar la presión arterial. Generalmente, cuando yo tomo examen de signos vitales, muchos se aplazan porque no saben tomar la presión arterial. Creen de que saben, pero no saben. O sea, ponen mal el aparato, tienen una mala técnica en la toma de la presión arterial. Y es un arte, por eso es que hay que tomar la presión arterial. Entonces, todas esas consideraciones van a ir leyendo y todas esas interrogantes que les he dicho me las van a responder en la próxima clase. La frecuencia cardíaca es otro signo vital. Debo yo utilizar un fonendoscopio, ¿no es verdad? Lo normal es que los latidos cardíacos estén entre 60 a 100, eso es lo normal. Cuando los latidos están menos de 60 se habla de bradicardia, y cuando están más de 100 se habla de taquicardia. ¿No es verdad? Los ruidos cardíacos ustedes saben que son dos, el loop y el dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, ¿no es verdad? Son los latidos cardíacos que son los que yo voy y oculto para estimar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está Mati? ¿Ya se fueron a dormir? Oye, ya lo envió. Se hace en pacientes de decúbito dorsal. Generalmente, como la mayor parte de las personas somos diestras, entonces el paciente yo lo acuesto y me coloco al lado derecho del enfermo. Tengo que descubrir el pecho del enfermo. Ubico el ápex y ahí yo pongo el fonendoscopio. ¿Dónde está ubicado habitualmente el ápex, jóvenes? ¿Hay alguien ahí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. ¿A qué altura está el ápex normalmente? Sí, doctor. ¿A qué altura está el ápex normalmente? Está en el quinto espacio intercostal, doctor, en línea media de la clavícula. Correcto. Quinto a sexto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular. Pero si la persona es una mujer y tiene tetas grandes, mamas grandes, ¿qué hago? U otro caso, un paciente obeso, tiene mucha masa en el pecho, en el tórax, ¿qué hago? Debajo de la tetilla. Le tengo que levantar, si es una mujer con mamas muy grandes,
Hay mujeres que tienen muchos hijos y las mamás les cuelgan. Entonces, no debo colocar yo mi fonendoscopio encima de la mama. Debo elevar la mama y poner debajo el fonendoscopio en ese surco que se llama surco submamario. Ahí debo colocar, porque si no, ese tejido graso no me va a permitir ocultar los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos hay que medirlos en 60 minutos. En 60 minutos, o sea, ¿verdad? En un minuto. Entonces, en 60 segundos. No calcular en 30 segundos y multiplicar por 4. No. Y los semiólogos nos han enseñado que cuando yo voy y estimo la frecuencia cardíaca, no debo estar mirando al cielo ni a mi abuelita, porque a veces uno se distrae cuando uno pone el fonendoscopio en el pecho del enfermo y mira para el cielo, se distrae, no, se pierde en lo que está haciendo. Hay que poner el fonendoscopio y mirar al paciente, mirar al pecho del enfermo. A mí me ha pasado 1 en 100 veces que pongo el fonendoscopio, por ejemplo, cuando viene un enfermo y me dice, doctor, me duele el pecho, parece que yo tengo soplo en el corazón, me voy y pongo el fonendoscopio y miro al techo de mi consultorio, pucha, ya la veo a mi abuelita, a mi corteja, a mi novia, a mis problemas, y cuando acuerdo me he distraído y no he sabido qué ocultar. Por eso es que los semiólogos dicen que cuando uno va y oculta el corazón o el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca, tiene uno que mirar al enfermo, hay que mirar el pecho del enfermo, porque se asocia la vista con el oído. Hay una asociación muy importante. ¿Ok? Entonces, hay 2 tipos de estetoscopio. Hay estetoscopios con membrana y con campana. No sé qué tipo de estetoscopios tendrán ustedes, si es de las 2 clases o no. No es lo mismo ocultar con la membrana que ocultar con la campana. Para la próxima clase ustedes me van a leer qué tipo de ruidos se ocultan con la membrana y qué tipo de ruidos se ocultan con la campana. Entonces es sencillo la frecuencia cardíaca, porque si solamente estimamos frecuencia cardíaca es sencillo. 60 a 100 lo normal, como promedio 72, bradicardia cuando es menor de 60 y taquicardia mayor de 100. El pulso es un arte tomar el pulso, generalmente lo toma la enfermera, pero uno como médico tiene que aprender a explorar el pulso. El pulso más accesible para tomarlo, uno mientras está haciendo la anamnesis, yo puedo estar tomando el pulso de mi enfermo, se lo explora en decúbito dorsal, se valoran 3 características fundamentales en el pulso: la frecuencia, el ritmo y la amplitud. El ritmo es el mismo que el ritmo cardíaco, ¿verdad? O sea, la onda de pulso tiene que coincidir, generalmente la frecuencia de pulso tiene que coincidir con la frecuencia cardíaca. Es leve la variabilidad de la frecuencia cardíaca con la frecuencia de pulso. Si la frecuencia cardíaca es 70, el pulso también tiene que ser 70. Solo que en el pulso se exploran otras características. El pulso está 60 de pulsaciones por minuto, pero yo exploro el ritmo. No voy a hablar todavía de las alteraciones en el ritmo cardíaco, porque eso lo vamos a ver en semiología cardiovascular. Ahora estoy tomando el pulso como un signo vital. Como un signo vital, porque el pulso, desde el punto de vista semiológico, nos brinda mucha información del sistema cardiovascular. Para que ustedes sepan, hay muchas enfermedades que afectan las características del pulso. Entonces, en el pulso, ahorita lo que nos está interesando como signo vital es simplemente su frecuencia. Saber si hay pulso o no hay pulso, saber si está lento o si está rápido. Taquispigmia si está rápido y bradispigmia si está lento, aunque estos términos no se utilizan en la práctica. Se ha popularizado nomás taquicardia o bradicardia. Y en pulso se ha
popularizado el término pulso lento o pulso rápido. No es habitual que en las historias clínicas ustedes vean taquispigmia o bradispigmia, porque eso es lo correcto. Entonces, en el pulso, ahorita como signo vital, lo único que nos interesa es la frecuencia, porque también en el pulso se explora el ritmo, si es un pulso regular o irregular, y la amplitud que está en relación al gasto cardíaco, a la cantidad de sangre que corre por esa arteria. Hay pulso débil y pulso amplio. Pulso débil y pulso amplio. El pulso radial entonces es el más accesible, pero es conveniente que yo explore todos los pulsos cuando ya esté examinando de cabeza a pies a mi enfermo. Ahorita solamente yo estoy examinando el pulso porque es un signo vital. Cuando yo ya voy a explorar bien a mi enfermo, tengo que explorar todos los pulsos, inguinal, popliteo, tibial y pedio. El pulso carotidio solo se explora en caso de paro cardíaco, es decir, cuando en el caso de esa paciente que sufrió el accidente, estaba tirada en el suelo, no tiene valor explorar ahí el pulso radial. Ahí se explora el pulso carotidio, porque es para saber si está en paro cardíaco o no está en paro cardíaco. Ahora, desde el punto de vista cardiovascular, los cardiólogos y los neurólogos nos interesan mucho los pulsos carotidios. ¿Por qué? Porque un enfermo puede tener placas de ateroma en los pulsos carotidios y eso puede ser la causa de la embolia cerebral del paciente. Entonces, a los cardiólogos nos interesa mucho explorar bien los pulsos carotidios. Pero no es que nos deba interesar solo a los cardiólogos, sino todo médico general debiera explorar bien los pulsos carotidios porque son bastante accesibles. No estamos hablando del paciente que está en paro cardíaco, estamos hablando de un paciente cualquiera que viene a la consulta por cualquier motivo. Importante explorar el pulso carotidio. Entonces, el pulso arterial corresponde a la transmisión a través de las arterias de una onda vibratoria producido por las contracciones del ventrículo izquierdo. Esta onda se transmite por el flujo de sangre que expulsa el ventrículo en cada contracción sistólica. La onda de pulso, uno la puede ver en el monitor cardíaco cuando los enfermos están monitorizados. Hay una fase, el pulso forma una curva. En algún momento, cuando ustedes han ido a algún hospital y lo ven al enfermo monitorizado con unos cables en el pecho y está conectado a un monitor cardíaco, se ve una gráfica. Esa gráfica es la que está indicando estas dos ondas del pulso, que es una fase ascendente y una fase descendente. Normalmente tiene una amplitud que permite palparlo fácilmente. Si yo no palpo bien el pulso radial, si lo palpo muy débil, eso debe ser porque, como eso explica la amplitud, es la amplitud del pulso. Pulso débil quiere decir que un paciente, por ejemplo, cuando está en shock hipovolémico, cuando ha perdido mucha sangre, o un paciente que está en insuficiencia cardíaca, que no tiene fuerzas del corazón para expulsar sangre, obviamente el pulso va a ser muy débil. Pero un paciente hipertenso puede tener un pulso muy amplio, es decir, muy palpable, o sea, se nota bien el pulso. Y lo otro que hay que explorar es la ritmicidad. Entonces, en el pulso se exploran tres características fundamentales: frecuencia, ritmo y amplitud. Pero ahorita el pulso solamente nos está interesando como signo vital. Entonces ahí se ve cómo está tomando el pulso. ¿No es verdad? El pulso. Y yo puedo simultáneamente yo puedo tomar la frecuencia cardíaca y tomar el pulso a la vez. Me pongo mi fonendoscopio, con mi mano izquierda coloco la campana o la membrana en el pecho del enfermo y con mi mano derecha, ahí él está ocupando sus dos manos para tomar el pulso. Pero puedo tomar solamente el pulso con mi mano derecha y con mi mano izquierda yo puedo tenerlo el fonendoscopio puesto en mis oídos y la campana o la membrana ponerla en el ápex del enfermo. Eso hay que hacerlo. ¿Y eso para qué es? Para ver si coincide la frecuencia cardíaca con la frecuencia de pulso. Normalmente debe coincidir porque la onda de pulso no es más que la transmisión
desde el gasto cardíaco, desde esa contracción que hace el ventrículo izquierdo en el intento de expulsar la sangre. Entonces esa sangre va saliendo del corazón y produce una onda de pulso como las ondas del mar. Entonces normalmente tiene que coincidir la frecuencia cardíaca con la frecuencia de pulso. Entonces ustedes tienen que hacer esa práctica con su paciente, ¿no ve? Para saber si coincide. Es lo que les decía, está cómo se dibuja la onda de pulso, ¿no es verdad? En el caso de que esto fuera la imagen de un paciente monitorizado, a esto se refiere la onda de pulso. Hay una onda de pulso, se ve ahí en el monitor cardíaco la onda de pulso. Entonces, la amplitud es esto. Si yo empiezo a rellenar esto de aquí, eso está en relación a la cantidad de sangre que está pasando por esa arteria. Por lo tanto, la amplitud del pulso está en relación al gasto cardíaco. Y esto es regularidad. Aquí en la cúspide de esta onda tiene que coincidir con esta otra onda. Entonces a esto se llama un pulso regular. Aquí están entonces las tres características del pulso. La frecuencia, la ritmicidad, aquí es un pulso regular porque las tres ondas están equidistantes y es una amplitud normal. Si esta onda fuera más bajita o si esta onda fuera muy alta, entonces eso sería una alteración de la amplitud. Por lo tanto, en concreto, y métanse a la cabeza, la amplitud del pulso está en relación a dos variables: al volumen de sangre, al gasto cardíaco, y a la fuerza de contracción. En los ancianos, las arterias se vuelven duras, por lo tanto su amplitud disminuye. Ok, entonces hasta aquí lo vamos a dejar porque el otro signo vital, que es la temperatura, lo vamos a analizar mucho como un síntoma general, porque es un síntoma sumamente importante y es un motivo muy frecuente de consulta la temperatura. ¿Quién no ha tenido fiebre alguna vez? Entonces, vamos a analizar bien este síntoma general en la próxima clase, el jueves. Entonces vayan leyendo temperatura y me van a responder todas las interrogantes que he dado en relación a presión arterial. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿qué dijo sobre lo último de la amplitud? ¿Cómo? Lo último de la amplitud. Decía que en los ancianos las arterias se vuelven muy rígidas, ¿no? Las arteriolas se vuelven rígidas. Entonces la amplitud se puede alterar mucho, puede disminuir mucho la amplitud, pueden tener los enfermos un pulso muy débil. No se siente su pulso porque sus arterias están duras. Eso es habitual en los ancianos. A medida que uno se envejece, nuestras arterias se endurecen. ¿A eso preguntabas? Sí, eso, doctor. Ok, si no hay alguna pregunta, terminamos aquí la clase. Pónganse a leer, jóvenes, porque la cosa se va complicando, ¿verdad? Se va profundizando la materia y uno se va quedando atrás. O sea, hay que leer, hay que revisar. Agárrenlo a Suros y no lo suelten. En esta parte tienen que agarrarlo a Suros porque la primera parte, interrogatorio, está muy bien en Suros. Si no hay preguntas, entonces nos veremos el jueves, ¿ya? Hasta luego, doctor. Ok, nos vemos. Hasta luego, doctor. No, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao.